Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión de Estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. La jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, el cual fue aprobado para su remoción. Los abogados de las dos partes involucradas presentaron apelaciones. La jueza María Belén Domínguez consideró que sí existe una vulneración del derecho a la defensa en la garantía de la imparcialidad. Con este argumento aceptó de forma parcial el recurso presentado por el alcalde en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, que fue aprobado en pleno y dio paso a su remoción. Según la magistrada, los integrantes debían excusarse en la votación del pasado 3 de junio. Estos mismos 4 concejales forman parte luego del Consejo Metropolitano, que es el órgano que decide acoger o no el informe de la mesa de consejo. De esto se colige que no existe la separación específica de personas a las que hace alusión la propia mesa de consejo. La aceptación de la acción de protección fue parcial porque la jueza no dio paso a otras alegaciones de Yunda. Los abogados de las dos partes involucradas presentaron apelaciones. Esto significa que el caso pasará a la Corte Provincial. Así reaccionó el alcalde de Quito. Si hay un señor vicealcalde cuya desesperación es ser alcalde y no guarda las formas y atropella el debido proceso, creo que es un paso importante para la democracia de la ciudad y el país. Las reacciones se generan también de los miembros de la comisión de mesa, que la conforman el vicealcalde Santiago Guarderas y los ediles Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma. La comisión de mesa ha tenido total imparcialidad y el informe que se ha presentado al Consejo Metropolitano y la decisión y la votación de los concejales de la misma también han tenido total imparcialidad. Lo que hemos hecho es lo que manda la normativa. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la decisión de la jueza no tiene ningún efecto sobre la situación jurídica del alcalde, que debe ser definida por el Tribunal Contencioso Electoral. No incide en el estatus jurídico de Jorge Yunda. Jorge Yunda sigue siendo un alcalde removido y su suerte o su destino político todavía está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, Quintana sostiene que habrá que esperar que la jueza notifique su decisión por escrito para conocer el alcance. Mientras tanto, corre el tiempo para que el Tribunal Contencioso Electoral decida si el alcalde es removido o no de su cargo. El plazo es hasta el 2 de julio. Informó Priscila Cadena. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ratificó que la legislatura no ha privilegiado juicio político alguno sobre otro. Esto en mención a que supuestamente se intentó impedir el juicio político contra el contralor Pablo Celi. Mientras se desarrollan los juicios políticos en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el contralor titular, enfatizando que este organismo tiene plena y exclusiva competencia para designar autoridades. He convocado para el día miércoles a una sesión del Pleno para tratar como único punto la grave situación institucional que, por supuesto, enfrenta la Contraloría General del Estado. Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares que pesan sobre Esteban Celi, hermano del contralor subrogante Pablo Celi, por lo que una vez que se recupere del COVID-19 en una casa de salud, deberá regresar a la cárcel 4. Esteban Celi corre la misma suerte que su hermano Pablo Celi, contralor subrogante, a quien la Corte Nacional de Justicia le negó la revisión de la prisión preventiva. Esta vez, el juez Felipe Córdoba no dio paso al pedido de Esteban. En la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, argumentó que el COVID-19 no es una enfermedad mortal, como requisito que establece la ley, para que se cambie la medida cautelar, por lo que él, una vez que se recupere en una casa de salud, en donde es tratado médicamente, inclusive llegó a ser intubado, deberá regresar a la cárcel 4 Norte de Quito. Los hermanos son procesados por el caso Las Torres por presunta delincuencia organizada y guardan prisión desde el 13 de abril de este año, informó Héctor Romero. La Fiscalía General del Estado pidió la pena máxima para los involucrados en el caso Caminito por el presunto delito de peculado que involucra al exsecretario de la SENAIN, Pablo Romero. Además, se solicitó disponga una reparación integral de $162.000.
El caso Caminito, que involucra al exsecretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, va llegando a su etapa final. Es que tal como se tenía previsto, la tarde de este lunes se desarrolló la audiencia de juicio en contra de Romero y 4 personas más por el presunto delito de peculado en este sonado caso, donde las partes procesales presentaron sus alegatos de cierre. Fiscalía pidió aquí la pena máxima por el delito de peculado, que llegaría hasta los 13 años de prisión. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó además una reparación integral de $162.546 divididos entre todos los procesados y que cada uno cancele $120.000 como multa, así también el comiso de bienes. En el alegato de cierre, Toainga mencionó que a través de las pruebas presentadas se demostró que los procesados, en su calidad de funcionarios públicos de la SENAIN, dispusieron de manera arbitraria de recursos públicos en perjuicio del Estado, por cuanto se asignaron dineros de los fondos de gastos especiales a una operación de contrainteligencia, de la que no existe evidencia física que se haya efectuado conforme a la normativa vigente. Que no es una obra como un adoquín, como una vereda que nosotros podemos ver. Es que el punto es que al ser altamente secreto y al ser desclasificado se dieron cuenta recién que en realidad habían muchos correos de muchos funcionarios en el año 2013 que estaban hackeados. Entonces lo que el Estado quería hacer es una contrainteligencia para contrarrestar este tipo de cosas y evitar que siga funcionando. De su lado, el abogado de Romero dijo que la operación sí existió. Además, que solicitó que se le dicte una medida cautelar a su defendido, quien se encuentra privado de la libertad. Que la única persona que podía saber el tipo de información que era la operación Caminito era Pablo Romero, porque es que la ley le dice que solo él puede saber y él tiene que dar funciones compartidas a cada uno de los funcionarios. Nadie más puede saber. Toda la acusación de Fiscalía no tiene piso. Mientras que para otro de los involucrados, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo. Nosotros hemos solicitado que se declare de maliciosa y temeraria la acusación por parte de la Secretaría de Inteligencia. Una vez concluida esta etapa, el tribunal notificará a las partes procesales hora y fecha para dar a conocer la resolución. Informó Marilyn Jaramillo. En sectores rurales de Pichincha hay temor, desconocimiento y poca información sobre la vacunación contra el COVID-19. Un equipo de Televicentro recorrió distintas zonas y nos cuentan por qué muchos adultos mayores aún no han sido inoculados. Decidimos recorrer esta zona, aquí. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar hay comunidades en una ruralidad muy lejana y distinta a la ciudad. Ingresamos al noroccidente de Pichincha para conocer cómo avanza el plan de inmunización. Muchos de aquellos pobladores se han podido acceder a las dosis, pero camino adentro hay quienes desconocen totalmente de lo que hablamos. María Baprisa. Estamos interrumpiendo su jornada, pero le preguntamos si es que ha logrado vacunarse. Iba a ir estos días a averiguar dónde está. Esta de ver en internet no estaban haciendo. Y aunque un poco recelosa, nos dice que sí está interesada. No, que yo soy medio enferma, si es poner inyecciones, es hacer poner en el centro de salud. Pero ¿cómo hacerlo si el centro de vacunación más cercano está a kilómetros y las ocupaciones por ahora son mucho más importantes? Los animales ahora estoy yendo a atajar un rato por ahí. Pero seguimos nuestro recorrido. Esta otra adulta mayor dice tener más de 70 años, desconoce con exactitud cuántos, pero nos hace la pregunta que todos nos han hecho por aquí. ¿Cómo vacunarse? En Casa Campesina, desde que está vacunándose, en Cayambe. ¿Y usted se va a ir? No conozco, no conozco. ¿Dónde están la Casa Campesina? Y quizá todo se puede explicar porque ni siquiera tienen los servicios básicos. No tengo ni radio, ni televisión, nada no tengo. Los mismos no tengo. Y aunque el plan de vacunación avanza cada vez de manera más rápida aquí en los sectores rurales de Pichincha, como por ejemplo en Pampamarca, hay ciudadanos adultos que desconocen totalmente del plan de inmunización. Y quizá esa es una de las respuestas para hablar del ausentismo, del que menciona el Ministerio de Salud Pública. Encontramos a esta adulta mayor. También quiere recibir la dosis, pero aquí nadie ha llegado a decirle nada. No hemos sabido. Su prima explica el por qué no la han llevado a un centro de salud.
Y es que tienen miedo. De repente cuando pasa algo, los hijos no me van a decir, pues has hecho bien. Las cifras del Ministerio de Salud Pública hablan de un ausentismo del 25% en la vacunación de adultos mayores, los más vulnerables. En una segunda entrega conoceremos qué es lo que dicen las autoridades con respecto a esta problemática. Con cámaras de Jorge Albuja, informó Marilyn Jaramillo. Algunos hospitales en Quito registran una leve disminución en su capacidad para hospitalización por COVID-19. Sin embargo, la capacidad para unidad de cuidados intensivos se mantiene lleno y con demanda de camas. Hace unos días, el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social en el centro norte de Quito se encontraba al 100% de su ocupación para COVID-19. Sin embargo, esta nueva semana evidenció un ligero descenso. Tenemos 85% de ocupación en las salas de hospitalización convencional, pero las unidades críticas siempre siguen llenas. Edison Ramos, director técnico médico de esta casa de salud, explica que pese a este pequeño respiro, el área de unidad de cuidados intensivos sigue sin espacios. Sí tenemos lista de espera, sumado a las unidades tanto del distrito como de las provincias aledañas, tenemos alrededor de 56 pedidos, pero la mayor parte corresponden al distrito. Al momento, en total, en el hospital se encuentran 45 personas hospitalizadas por COVID, 27 en unidad de cuidados intensivos y 10 en terapia intermedia. Otro número que ha bajado y que es alentador es el índice de fallecidos. 61 personas en todo el mes que han perdido la vida. Realmente es una cifra baja. Esperamos casi estar por debajo de lo que partimos en el mes de mayo. 186 fallecidos. Mientras tanto, en emergencia COVID, de los 40 a 50 pacientes que recibían al día, actualmente no superan los 10. Un panorama similar se reporta en el Hospital de la Policía al norte de la ciudad. 15-20 personas diariamente, de las cuales a unas se les envía a su domicilio, dependiendo de la situación, y a otras se les hospitaliza. Aquí de igual forma ha descendido a un 30% su ocupación en hospitalización, mas no así para unidad de cuidados intensivos. Con 24 camas de terapia intensiva totalmente llena, en virtud de que atendemos no solamente pacientes del Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional está en todo el territorio nacional, y nosotros hemos estado trayendo durante toda la pandemia de todas las provincias del país. Pese a todo esto, lo que no ha descendido en esta casa de salud ha sido el índice de mortalidad. En el mes de junio nosotros tenemos 17 personas fallecidas hasta el día de hoy, lo que sobrepasa la media que nosotros llevábamos de 12 a 15 personas el año anterior. Desde ambos hospitales se hace un llamado a no relajarse para continuar reduciendo estas cifras. En Quito informó Adriana Rojas. Crítica es la situación que vive el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín en Quito frente al desabastecimiento de medicinas e insumos médicos. Sus nuevas autoridades han iniciado los procesos para la compra de los faltantes. Sin embargo, señalan que los procesos contractuales podrían tardar meses. Hace 45 días, la hija de Eliezer Quispe se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito. Nació prematura de 28 semanas. Cuenta que gran parte de los medicamentos que su pequeña requiere han tenido que adquirirlos con sus propios medios, pues aquí no los tienen. Nosotros estamos comprando todo lo que aquí no tienen, medicamentos. Lo mismo ocurre con Gabriela Garcés, padece hipertensión. Hace meses no ha podido recibir todos los medicamentos que necesita. No puedo acceder, tengo que comprarlos de manera particular y tengo una hija con un diagnóstico de enfermedad rara que no tiene ninguna posibilidad de atención de medicamentos acá. Una realidad que viven muchos en esta casa de salud debido al desabastecimiento de medicinas e insumos que ha llevado a protestar no solo a los propios pacientes, sino a los médicos. Medicamentos tenemos del 34% de abastecimiento e insumos del 35%. Prácticamente con ese porcentaje no puedo brindar un tratamiento a los pacientes oncológicos, a los pacientes con mieloma, leucemia. No puedo dar medicación de uso crónico para ciertas patologías. Esta es la bodega principal de esta casa de salud. Abastece a las farmacias. Antes lucía completamente llena y hoy se encuentra así, prácticamente vacía. Una situación crítica que según las nuevas autoridades no es por falta de recursos económicos, pues la institución cuenta con un presupuesto de $150 millones, sino por la inacción e inoperancia de anteriores administraciones que habrían represado cientos de procesos de compra. Lo único que se ha logrado ejecutar en este año
es el 17%. Ante ello señalan que ya han activado nuevamente los procesos de compra, sin embargo estos pueden llevar hasta 6 meses, por lo cual también han tomado otros caminos para obtener medicinas de forma más rápida que mantengan operativo el hospital. La ínfima cuantía es un procedimiento rápido, el catálogo electrónico que se puede hacer legalmente, los préstamos con otras unidades. Son los que en primera instancia intentaremos abastecernos rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes en general con enfermedades catastróficas o raras. La falta de medicamentos además ha acarreado que la lista de cirugías represadas llegue a 6.400. Sí se ha dado paso a lo que es la cirugía de emergencia vital. Ahí viene la incertidumbre, ¿tengo todo para operar o no tengo? En este marco, las autoridades anunciaron que una vez que se recopile la información de una supuesta mala administración, esta será enviada a la Contraloría, Procuraduría del IES y a la Fiscalía General del Estado para los procesos pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Más adelante, la policía incautó más de 7 toneladas de droga que estaban camufladas en contenedores de pescado. El alcaloide está valorado en más de 300 millones de dólares. Y ahora les contamos que la Defensoría del Pueblo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que pretende regular los abortos en casos de violación. La propuesta normativa deberá ser analizada y debatida en el Parlamento. La defensora del pueblo subrogante entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el aborto en casos de violación, luego de que esto se despenalizara tras la sentencia de la Corte Constitucional dictada hace 2 meses. El proyecto de ley tiene como centro la protección de las víctimas de violación, niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en el Ecuador. La propuesta busca regular esta práctica, pero hay nudos críticos, como por ejemplo, el proyecto de ley no contempla un límite sobre el tiempo de gestación para la interrupción del embarazo. La ley no debe tener un artículo que determine en qué mes o en qué día deba interrumpirse el embarazo por violación. Más bien, este es un tema que debe ser parte o producto de un análisis de una junta médica con el acompañamiento psicológico y social además. Si una víctima de violación quiere abortar, a ella no se le exigirán los siguientes requisitos. No puede ser en ningún momento requisito para acceder al aborto por causa de violación, repito, tener una sentencia, una investigación, de ninguna manera. Exigimos la celeridad y están contempladas las funciones de las instituciones que tienen que ver con el tema, pero no como un requisito previo para que una víctima de violación se someta, opte por la interrupción del embarazo. El proyecto de ley tiene 49 artículos y los mismos plantean reformas al Código de la Salud. Le impone al personal médico hacer la denuncia, además, claro, del acompañamiento de la víctima cuando ésta hace la denuncia. El proyecto de ley pasa a manos de la Asamblea Nacional, en donde se deberá realizar un debate y analizar las propuestas, informó Valeria Navarro. Y atención, la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción de inconstitucionalidad ejecutada por el expresidente Lenín Moreno a 5 artículos de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual los GATS ya no tendrán que pagar el IVA al Estado. La AME y la alcaldesa de Guayaquil resaltaron el dictamen, pues les adeudan 700 millones de dólares. El anhelo municipalista se materializó tras palos y cuernos. En abril el Parlamento aprobó las reformas tributarias para que ya no paguen IVA por bienes y servicios, pues su devolución tomaba entre 1 y 2 años. Antes de terminar su periodo, Lenín Moreno promulgó el veto total por inconstitucionalidad del proyecto propuesto por el PSC, pero la Corte Constitucional declaró improcedente esa objeción. Una especie de juego macabro, porque el dinero es de Guayaquil, no es un dinero adicional, es parte de nuestras rentas. Con ello, la Asamblea deberá disponer su promulgación. Según la AME, desde el año pasado, el Estado adeuda 700 millones de dólares. El Ejecutivo tiene un plazo de 6 meses para ponerse al día. El ministro, viceministro, quien haga su vez el tesorero del país,
tendrá que irse a su casa si no cumple con lo que lo ha ordenado la Corte Constitucional. En el caso del municipio de Guayaquil, desde julio del año pasado hasta la presente fecha, la deuda por la devolución del IVA asciende a 40 millones de dólares. Todo ese dinero será invertido en obras del Frente Social, según la alcaldesa Cintia Viteri. La ampliación del Hospital Bicentenario. Tendremos quirófano, tendremos sala de emergencia. De ahí saldrá también la construcción del nuevo centro de drogas en Trini Puerto. Pero esos no son los únicos valores pendientes que el gobierno de Guillermo Lasso ha heredado. Está más o menos en 1.160 millones de dólares en el año 2020 de la deuda por recortes y asignaciones presupuestarias. Con lo cual, los ajustes en la caja fiscal deberán ampliarse aún más, informó Jorge Escobar. La Policía Nacional logró incautar 7 toneladas de droga en uno de los puertos del sur de Guayaquil. La sustancia estaba en contenedores con carga de atún que tenía como destino España. Este es el decomiso más grande que se ha dado en los últimos 8 años. Todo es parte de los operativos denominados Impacto 531 y 532. Es el decomiso más grande que se haya registrado en este tipo de tareas ejecutadas por la Unidad de Antinarcóticos. Gracias a las acciones conjuntas con canes amaestrados, se logró detectar los 2 contenedores donde estaba oculta la sustancia. En estos contenedores que transportaban atún enlatado, en el primer contenedor 19 bultos que contenían 1.111 paquetes rectangulares, dando un peso de 1 tonelada 300 kilos de droga. En el segundo contenedor 86 bultos con 5.124 paquetes rectangulares, dando un peso de 5 toneladas 979 kilos de cocaína. La misma que tenía como destino España, donde su valor superaría los $50.000 por cada kilo. Para la Policía Nacional es motivo de alerta el hecho de que los 2 contenedores pertenecen a la misma compañía exportadora. Efectivamente, esta empresa en el mes de marzo ya se logró dentro de las inspecciones en uno de sus contenedores, se incautaron 2 toneladas de drogas. Horas más tarde, el comandante de policías en la zona 8 se desplazó hasta el puerto marítimo internacional de Pozorja, donde constató el avance tecnológico que ellos aplican para evitar la contaminación de contenedores que reposan en su área respectiva. Y sinceramente se ve que hay una tecnología de punta, que esto demuestra lo que tiene que ser copiado por todo el resto de puertos de acá del país. Informó José Morales. El cuerpo del sargento de policía que fue asesinado este fin de semana en el sur de Guayaquil fue trasladado a la provincia de Esmeraldas. La institución del orden investiga el móvil de este crimen. Fue en horas de la madrugada cuando en ese barrio de la Ciudadela Floresta 1, al sur de Guayaquil, escucharon 4 disparos y el paso acelerado de una motocicleta. Luego constataron que estaba aquí junto a la vereda un ciudadano tirado, con heridas de proyectil en la espalda junto a su moto. El comandante de la zona 8 confirmó que se trata de un elemento del Distrito Sur, que estaba de civil. Un compañero sargento de la policía de apellido Vidal fue asesinado el día para amanecer domingo a las 4:30 de la mañana. Al momento el equipo especializado como la DINASED está investigando con el fin de dar con los causantes de esta muerte, ¿no? Las primeras investigaciones determinaron que salió de la casa de una tía de ese sector de la ciudad. Los victimarios lo estaban esperando escondidos y cuando salió por uno de estos callejones, abrieron fuego por la espalda de aquel ciudadano, identificado como William Mariano Vidal Batallas. Se encontraba en una fiesta con unos familiares y al momento que sale de la fiesta es interceptado por 2 personas. La DINA que le realiza varias detonaciones en contra de la humanidad de él. La DINASEC descarta el robo como móvil de esa muerte violenta e inició indagaciones para conocer quiénes están detrás del crimen. Lo que nos indica que es aproximadamente 2 meses, 3 meses ya se ha separado de su esposa y estamos este rato recabando información para poder esclarecer este hecho, para tomar entrevistas todo con los familiares. Este servidor policial estuvo 16 años en la institución y no se levantó una capilla ardiente en el cuartel Modelo. Al mediodía de este lunes lo trasladaron a su tierra natal, Esmeraldas, informó Charlie Pisa. El uniformado atropellado en el sector de la Mena 2 sur de Quito se recupera en su casa. El presunto conductor causante del atropello cuenta con prisión preventiva.
Presuntamente circulaba en estado etílico y en vehículo robado. Cuando los uniformados patrullaban entre las calles Alonso de Bastidas y Angamarca en el sector de la Mina 2, de pronto apareció un carro con las características de uno reportado como robado en el norte de Quito. El cabo primero, Edwin Cruz, intentó verificar la denuncia, pero el chofer no paró la marcha, lo atropelló lanzándole varios metros. Fueron a verificar a los ocupantes de ese vehículo y es cuando en ese momento los ocupantes del vehículo prenden y inmediatamente salen en precipitada carrera. El policía sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo luego de ser atendido en una casa de salud. A pesar que voló algunos metros, no tuvo mayores complicaciones, pero sí guardará reposo por algunos días. Aún siento dolor e hinchazón en mis piernas, ya que fueron las más afectadas en el procedimiento. Ya me encuentro fuera de peligro. En flagrancia se armó el operativo de persecución. En el centro de Quito, en una casa, fue detenido el aparente responsable del atropello. El hombre de 27 años de edad cuenta con antecedentes y en esta oportunidad los presuntos delitos que cometió como que se suman y son varios. No solo andaba borracho. Estaba no solo en un vehículo robado, sino que de hecho pretendían realizar también actividades delictivas, a más de la privación de libertad inicial por el grado alcohólico en su sangre. La policía presentó la denuncia por intento de asesinato. Cuando se recuperó de la borrachera, la resaca le sorprendió encerrado entre 4 paredes. El juez penal dictó prisión preventiva por 30 días. Piensa que estaban 3 ciudadanos, los otros 2 lograron eludir la acción policial. En esta oportunidad la suerte estuvo del lado del uniformado. La decidida acción no le pasó factura. Vivió para contarlo. En los próximos días volverá a patrullar en las calles en Quito, informó Iván Casamen. Una menor de 15 años habría sido ultrajada por su padrastro en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. Sostienen que, producto de las constantes violaciones, la joven quedó embarazada. El sospechoso de 51 años se encuentra detenido. El siguiente hecho se registró en el cantón Mejía. Se trata de una joven de tan solo 15 años que a su corta edad ya se convirtió en madre. Lo raro aquí es que aparentemente, sostiene su tío, ella se quedó embarazada dentro de la misma casa que compartía con su madre, el esposo de ella. Se presume un caso de violación y creen saber de quién se trata. Era padrastro, el conviviente de la señora, entonces no sabíamos, pues como ya se fue a vivir con el padrastro, se alejaron de nosotros y ya no decían nada, ya no nos visitaban. Pero la historia de las presuntas violaciones no terminan ahí. La niña, como lo habíamos mencionado, hace pocos meses se convirtió en mamá. Desde que inició a violar, tenía tan solo 12 años, una niña de 12 años, ahora actualmente tiene 15 años y producto de tantas violaciones, hoy tiene una bebé de 6 meses. De lo que ocurría en casa nadie sabía, hasta que su hermano se dio cuenta de todo. Un día que la madre de la menor salió a trabajar a muy tempranas horas. Hoy el sujeto de 51 años está tras las rejas con prisión preventiva por 90 días. Dicen haber recibido amenazas de muerte por parte de los familiares del hoy detenido. Le tenía amenazada que si no le iba a matar a uno de los hermanos o a la mamá mismo o a ella misma le iba a matar. Mientras tanto, esperan que la justicia avance para que, en el caso de ser hallado culpable, le caiga al sujeto todo el peso de la ley. Informó Marilyn Jaramillo. En el sur de Quito se realizó la reconstrucción de un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta. El motociclista, quien resultó herido, denunció que no les habrían permitido participar en la audiencia. El 19 de mayo de 2021 se registró un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta en el cruce de las calles Balsar y Manglar Alto, en el sur de Quito. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta quedó gravemente herido. La audiencia se efectuó un día después del accidente y a pesar de que no les notificaron la hora exacta de la misma y las partes no pudieron asistir, las autoridades resolvieron lo siguiente. Le habían puesto que no habían culpables. No sabemos la razón, simplemente no había culpables. Esto a pesar de que el día del accidente el chofer del vehículo habría aceptado su responsabilidad. El señor se baja, me dice, hermano, no le vi. Le digo, no puede hacer eso, señor, ¿por qué hace? No sabía qué quería hacer el señor. Simplemente hizo un giro indebido, brusco,
y yo le impacté directo, no tuve tiempo a frenar. Familiares del motociclista denuncian que no les dejaron ingresar a la audiencia a pesar de haber esperado muchas horas. ¿Cómo es posible? Estuvimos desde las 8 de la mañana. Es algo injusto, de verdad. Que cerca de las 4 de la tarde nos digan que hay una equivocación, cuando hemos estado nosotros cada 10 minutos entrando a preguntar y a preguntar y a preguntar. Después de 1 mes y 8 días, las autoridades realizaron la reconstrucción de los hechos para determinar responsabilidades. Bueno, aquí en el lugar podemos ver que existe una configuración vial tipo intersección. Entonces se van a hacer los estudios necesarios, se solicitarán las certificaciones respectivas y se analizará por las posiciones finales de los vehículos y en base a eso se determinará ya en un informe pericial que ingresará a Fiscalía. El afectado nos cuenta además que tuvo que ser operado. La recuperación ha sido dolorosa y no puede retornar a su trabajo porque debe someterse a una larga rehabilitación. Según lo que dice el traumatólogo, se me ha de demorar más de 2 meses para que se selle el hueso y de ahí tengo que hacer rehabilitación. Pero el Seguro Social dicen que se demoran como 2 meses para que me den un fisioterapista. Mientras tanto no estoy trabajando por esta indiscapacidad que tengo. Yo necesito de mis brazos para poder trabajar. Los gastos han sido elevados y hasta el momento poco se sabe sobre la decisión que tomará el juez encargado de este caso. Informó Sara Naranjo. Y con esto nos despedimos, amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un buen inicio de semana.